Ok, listo. Entonces, como mencionó Mariluz, el día de hoy les voy a presentar mi TFG titulado Biomasa de café modificado con plasma para la absorción de contaminantes de fuentes de agua. Este proyecto tuvo como objetivo general modificar el agua sorola de café con tratamiento de descargas de barrera dieléctrica para ser utilizado en el proceso de absorción para remover bromacil de agua de consumo humano. Y como objetivos específicos, definir una metodología de análisis que disminuyera la interferencia del agua sorola en la detección de bromacil y determinar si la activación con descargas de barrera dieléctrica mejoraba la capacidad de absorción del agua sorola. Ahora les voy a platicar un poco acerca de los antecedentes y los conceptos teóricos que fueron relevantes en el desarrollo de este proyecto, empezando con la presencia del pesticida bromacil en Costa Rica. La agricultura es la segunda actividad con mayor número de empleos generados del país, siendo las principales producciones agrícolas el banano, la palma aceitera, el café, la caña de azúcar y la piña. En el año 2011, Costa Rica se convirtió en el mayor exportador de piña del mundo y es un título que mantiene hasta la actualidad. Para el año 2020, Costa Rica estaba produciendo 3.2 millones de toneladas de piña que abarcaban 58.000 hectáreas de superficie. Y para este mismo año se reportó que Costa Rica estaba consumiendo 35 kilogramos de plaguicida por cada hectárea de cultivo agrícola, siendo el cultivo de piña uno de los de mayor consumo con 18 kilogramos de plaguicidas por cada hectárea de piña. Ahora bien, el bromacil es un herbicida utilizado en cultivos de piña para el control de malas hierbas. Desde el año 1996, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos indicó que este tiene una baja toxicidad aguda, pero lo clasificó como un químico grupo C debido a su potencial cancerígeno. El Reglamento para la Calidad de Agua Potable del país define y establece un valor máximo admisible de 0.1 microgramos por litro para un solo plaguicida en aguas. Sin embargo, el bromacil ha sido reportado en la zona del Caribe en concentraciones que iban de 0.15 a 0.93 microgramos por litro y en la zona norte en concentraciones que alcanzaban los 7,6 microgramos por litro. Entonces, en el año 2017, mediante el decreto ejecutivo 40.423 del MAC, se prohibió la utilización de este pesticida y su sal de litio, indicando que a pesar de que el uso de este se diera bajo las buenas prácticas agrícolas, este seguía representando una amenaza para el recurso hídrico. En este punto surge la necesidad de identificar métodos de cuantificación que se puedan utilizar para el bromacil. El primero de ellos es el método de adiciones estándar, que es una técnica analítica que se utiliza para eliminar o disminuir un efecto matriz. Este está basado en la ley de Beer-Lambert, que define una relación directa entre la concentración de un analito y la absorbancia de luz visible que éste tiene. La metodología consiste en realizar múltiples puntos que se preparan tomando un volumen fijo de la muestra que queremos analizar y añadiendo volúmenes ascendentes y diferentes de una solución estándar de concentración conocida. Tras haber definido los puntos, se miden las absorbancias y se realiza una regresión lineal para conocer la concentración real de la muestra. La segunda metodología es la cromatografía de gases, espectrometría de masas, que en las muestras se separan primero mediante una cromatografía de gases y luego los compuestos separados son introducidos en un espectrómetro de masas donde son ionizados. Los iones son detectados y registrados gracias a la relación masa-carga en un espectrómetro de masas. Entonces, la combinación de la información de la retención cromatográfica y los espectros de masa permiten identificar precisamente cuál compuesto está presente en la muestra. El tercer método de cuantificación es la cromatografía líquida de alta eficiencia, HPLC. En esta, una muestra se introduce en una corriente de alguna fase móvil y se hace pasar a través de una columna cromatográfica. En la separación, los compuestos presentes en la muestra son retenidos y eluidos de la columna a diferentes velocidades que dependen de características específicas de cada químico, como la polaridad, el tamaño molecular o la carga eléctrica. Ahora bien, ¿qué es en realidad la importancia de estudiar el bromacil? Como mencioné anteriormente, este es un pesticida no selectivo para el control de malezas en el cultivo de piña, pero su importancia radica en el comportamiento ambiental. Este depende de propiedades físico-químicas propias del bromacil y de las propiedades del entorno en el que se encuentre, como las características del suelo, las condiciones hidrológicas y el clima. Este cuadro resume algunas de las propiedades físico-químicas del herbicida. Sin embargo, yo quiero recalcar la alta solubilidad que este tiene en agua, el valor de pKa
de 9, que quiere decir que este se mantiene estable en un pH neutro en el que usualmente se mantiene el agua potable, y el coeficiente octanol agua, que indica una baja afinidad a los compuestos orgánicos. Estas características indican que el riesgo del movimiento en la superficie del suelo y la lixiviación son bastante altos. Es por esto que el bromacil es considerado de alta movilidad y también un riesgo para el recurso hídrico. En la literatura ya se han reportado diversas técnicas para la remoción de bromacil en aguas. Sin embargo, yo quiero mencionar los resultados obtenidos por Almardini y Legup, quien utilizaron absorción con carbón activado para la remoción del bromacil. Los resultados obtenidos con capacidad de absorción entre 170 y 190 miligramos por gramo indicaron que el tratamiento de absorción era altamente efectivo para remover el bromacil del agua. Lo que me lleva a platicarles acerca de la absorción de contaminantes. Esto es un proceso basado en la retención de un adsorbato sobre una superficie de un sólido no soluble, que es el adsorbente, hasta que se alcance el equilibrio de absorción, donde ya no hay más absorción. Existen diversas maneras de describir los sistemas de absorción y una de ellas son los isotermas. Estas son curvas no lineares que describen la variación de la capacidad de absorción respecto a la concentración en el equilibrio. Los modelos más utilizados son el modelo de Langmuir y el de Freund. El primero señala que la absorción ocurre primero en una monocapa, por lo que se asume que la superficie del absorbente tiene una cantidad finita de sitios activos con una energía homogénea. Por el contrario, el segundo se utiliza para describir sistemas de absorción multicapa que presentan superficies heterogéneas con sitios activos de diferentes afinidades de absorción. Otra manera de describir los sistemas de absorción es a través de los ensayos cinéticos. Esto lo que hacen es describir la velocidad a la que el sistema absorbente-absorbato alcanza el equilibrio. Uno de los más comunes es el modelo de pseudo-primer orden, que indica que la velocidad es proporcional a la cantidad de sitios disponibles en la superficie del material, y este es utilizado mayoritariamente para describir sistemas de absorción. El modelo de pseudo-segundo orden se asemeja mucho al anterior, con la diferencia de que este sugiere que existe quimisorción además de la fisisorción. Por su parte, el modelo de Elovic es usado para describir sistemas de fisi y quimisorción, considerando que existe un descenso exponencial en la velocidad de absorción conforme la superficie es saturada con la especie absorbida. Y por último, el modelo de segundo orden indica que la velocidad es directamente proporcional al producto de los rectantes. Ahora bien, los bioabsorbentes son materiales utilizados en la absorción que usualmente provienen de un origen biológico. En este caso, yo les quiero hablar de la bostrola de café, que es un residuo agrícola que se obtiene durante el proceso de preparación de elaboración de la bebida del café. En el año 2021, el consumo nacional de café fue de 13.817 toneladas. Y la literatura menciona que por cada kilogramo de café que se consume se producen 2 kilogramos de residuos, por lo que esto equivalió a una generación de 27.633 toneladas de residuos. La bostrola tiene una gran variedad de compuestos químicos como lípidos, minerales, compuestos nitrogenados y fibras. Y justamente esta gran diversidad química le confiere un amplio margen de aplicaciones, por lo que ya ha sido utilizado en la infraestructura civil, en la biorefinería y en la absorción de contaminantes. Existen muchos tratamientos que pretenden aumentar las capacidades de absorción de los materiales, y entre ellos se encuentra el plasma frío. El plasma frío, plasma no térmico o plasma no termal es un gas parcialmente ionizado que se produce al aplicar una energía a un gas neutro a una baja presión atmosférica, y una temperatura ambiente. Existen diversas configuraciones de plasma no térmico, pero la más común de ellas son las descargas de barrera eléctrica. Los dispositivos de DVD se basan en la formación de streamers o microdescargas de plasma en un gas presente entre dos electrodos, donde uno de ellos está cubierto por una barrera dieléctrica. En este proceso se producen especies moleculares como ozono y especies reactivas de hidrógeno o de oxígeno, o radicales, que al interactuar con la superficie de los sólidos dentro del reactor incorpora grupos carbonilo, hidroxilo y carboxilos que aumentan la capacidad de absorción de los materiales porosos. Estas tecnologías, la tecnología DVD, ya ha sido utilizada exitosamente en el tratamiento de aguas contaminadas. Por ejemplo, se ha utilizado para la degradación de bisfenol A, se utiliza también en la degradación de 13 colorantes de uso común, y también se reporta la modificación exitosa de materiales absorbentes para aumentar sus capacidades de absorción.
A continuación, voy a compartirles los materiales y los métodos utilizados en este proyecto. Primeramente, se realizó la preparación del material y aquí es importante mencionar que el material utilizado se escogió de acuerdo a los resultados de absorción de un estudio realizado por Ureña en el año 2021. Entonces, era imperativo utilizar el mismo material que ella utilizó. Por ello, el material fue recuperado del comedor institucional del Tecnológico de Costa Rica en la sede central de Cartago. Primeramente, se determinaron parámetros importantes como el diámetro medio de partícula y el coeficiente de uniformidad mediante una granulometría realizada siguiendo la norma ASTM Internacional 2000 de 2862-16. A continuación, se hizo la determinación de humedad del material, tal como se recuperó del comedor institucional, siguiendo la norma ASTM Internacional de 2867-17. Por último, el material fue lavado siguiendo el procedimiento de Ureña, que consistió en extracciones consecutivas con filtración por gravedad utilizando una máquina eléctrica de café. La segunda etapa fue la definición del método de cuantificación. Para esto se utilizaron tres enfoques metodológicos: la espectroscopía UV-Vis más el método de ediciones estándar, la cromatografía de gases, espectrometría de masas y la cromatografía líquida de alta eficiencia. Para todos los casos se utilizaron curvas de calibración y se cuantificó el bromacil haciendo ensayos de absorción realizados por lotes. El primer método de cuantificación fue el UV-Vis más el método de adiciones estándar. En esto, los puntos de adiciones estándar se prepararon con una concentración inicial de 10 miligramos por litro, un volumen total de dilución de 15 mililitros, un volumen de muestra de 5 mililitros, y los puntos específicos se prepararon añadiendo 0, 2, 4, 6 y 8 mililitros de la disolución estándar. Tras definir los puntos del método, se procedió a analizar la absorbancia utilizando un espectrofotómetro Avalight DHC UV-Vis con una luz de deuterio halógeno, una celda de cuarzo de 10 milímetros. La señal de los espectros se registró utilizando el software Avasaf y midiendo la absorbancia a una longitud de onda de 275.5 nanómetros. Al tener la señal instrumental de cada disolución, estos valores fueron graficados en relación con la cantidad de estándar añadido y fueron usados para calcular la concentración real de bromacil. La segunda metodología fue la cromatografía de gases, espectrometría de masas. Esto se realizó utilizando una metodología del laboratorio Sequiatec mediante el uso de un sistema de cromatografía de gases TRACE 13010 acoplado a un espectrómetro de masas CSQ 8000 EVO. Las condiciones cromatográficas empleadas en este caso se muestran en este cuadro. Y por último, la última metodología fue la cromatografía líquida de alta eficiencia. Para eso se utilizaron dos metodologías: el protocolo PT-CR06, perteneciente al Sequiatec, y una modificación de este. Las diferencias entre ambas metodologías consistieron en la modificación de la fase móvil, en la variación de la elusión, cambiando de una isocrática a una gradiente, y en el tiempo de corrida, que se aumentó de 12 minutos a 20. La tercera etapa metodológica consistió en la modificación del material utilizando plasma no termal. Esto se llevó a cabo en las instalaciones del laboratorio del SPM. El reactor fue diseñado tal como se muestra en esta figura. Se utilizó un cilindro de cuarzo como barrera dieléctrica y el electrodo tierra correspondió a una malla exterior de acero inoxidable que recubría el dieléctrico del cilindro de cuarzo. Mientras que como electrodo de alta tensión se utilizó un cilindro sólido de acero inoxidable que se encontraba dentro del cilindro de cuarzo. En la parte interior del reactor se utilizó un soporte perforado para garantizar una distribución uniforme del flujo del gas en el cilindro. Y para evitar la pérdida del material a través de las perforaciones de este soporte, se colocó una membrana de filtración de celulosa. Además de esto, se colocaron aproximadamente 2 milímetros de esferas de sílice entre la bozonola y la membrana para prevenir que ésta no combustionara al entrar en contacto con el plasma. Las condiciones experimentales de los tratamientos DBD se muestran en este cuadro. Utilizaron dos gases de activación. El primero fue un CO2 puro y los otros dos tratamientos se realizaron con dos proporciones diferentes de oxígeno y nitrógeno. El flujo del gas se dividió en dos etapas, empezando con una purga de 250 litros por minuto durante 40 minutos para garantizar que el reactor estuviera completamente lleno del gas que queríamos utilizar. Y luego, durante las descargas, el flujo se disminuyó a 100 litros por minuto.
El voltaje se mantuvo constante a 20 kilovoltios y la frecuencia a 15 kilohercios durante todas las descargas, y el tiempo de descarga fue de 15.5 minutos para las descargas hechas con CO2 y de 10 minutos para las descargas hechas con O2N2. Ahora, la última etapa de la metodología consistió en las pruebas de absorción de bromacil. Los ensayos de absorción se realizaron primeramente al material sin tratamiento para evaluar una isoterma preliminar y varios ensayos cinéticos. Y posteriormente, conociendo las condiciones óptimas, se compararon las eficiencias de absorción de la bosolola sin tratamiento con los materiales tratados. Esto muestra un esquema general de la metodología seguida para las isotermas preliminares de absorción. Se utilizaron 3 dosis de absorbente, 2, 4 y 8 gramos por litro, que correspondían a 0.05, 0.1 y 0.2 gramos, respectivamente. Esto se añadió a 25 mililitros de una disolución de bromacil con una concentración inicial de 100 microgramos por litro, y esta misma disolución inicial se utilizó como blanco. Estos ensayos fueron realizados por duplicado. Las muestras fueron colocadas en un agitador orbital con una velocidad de agitación de 140 RPM, se definió la temperatura a 20 grados centígrados y el tiempo de contacto a 72 horas. Pasado el tiempo de contacto, las muestras se filtraron utilizando filtros de nitrato de celulosa con porosidad de 0.45 micrómetros, y la concentración de bromacil fue luego cuantificada utilizando el método PTCR06 modificado. Posteriormente, se calculó las capacidades de absorción del material y se utilizaron los modelos de isotermas de Langmuir y Friendly para describir el proceso de absorción. En la cinética se utilizó una metodología muy similar. En este caso, la dosis de material fue de 4 gramos por litro en 25 mililitros de una disolución inicial de 495 microgramos por litro, utilizando esta disolución inicial como blanco y haciéndolo por duplicado. En este caso, los tiempos de contacto se definieron en 1, 2, 4, 6, 16 y 24 horas. Se mantuvo la agitación a 140 RPM y una temperatura de 20 grados centígrados. La cuantificación en análisis se realizó de la misma manera que en la isoterma preliminar, y entonces seguidamente se procedió a realizar el cálculo de las capacidades de absorción y a evaluar los modelos cinéticos de este estudio. Ahora, tras definir las condiciones del equilibrio para los ensayos de absorción, se procedió a comparar las capacidades de absorción del material sin tratamiento con el material tratado. Para ello se utilizó una dosis de 4 gramos por litro en un volumen de 25 mililitros con una concentración inicial de 495 microgramos por litro de bromacil, utilizando igualmente la disolución inicial como blanco. En este caso, estas pruebas se realizaron por triplicado. Las condiciones se mantuvieron en una agitación de 140 revoluciones por minuto, una temperatura de 20 grados centígrados y el tiempo de contacto en este caso fue de 6 horas. La cuantificación y el análisis siguió el mismo modelo que en los casos anteriores. Y finalmente se realizó el cálculo de las capacidades de absorción y se compararon utilizando una prueba estadística NOVA para determinar si existían diferencias significativas entre los tratamientos. Ahora vamos a hablar acerca de los resultados y la discusión de este proyecto. Primeramente, al analizar mediante UV-Vis las muestras, luego de estar en contacto con la bosolola, se notó que había una interferencia que no permitía determinar la concentración real de las muestras, que en este caso en la imagen se encuentra mostrado por el C. Para corregir esto, se intentó restar o hacer una corrección de las concentraciones equivalentes obtenidas utilizando un blanco que contuviera solamente bosolola con agua ultrapura. A pesar de esta corrección, no se logró obtener concentraciones iguales o inferiores a las iniciales. Y fue aquí donde se incorporó el método de adiciones estándar, que este enfoque analítico se aplicó tanto a las muestras de absorción como a los blancos que se corrieron paralelamente para realizar una corrección de la concentración utilizando la concentración equivalente de cada blanco. Sin embargo, el método de adiciones estándar presenta limitaciones que deben tenerse en cuenta a la hora de aplicar la técnica. Una de ellas son los efectos matriz causados por la heterogeneidad del material, ya que si la matriz no es homogénea, las interacciones químicas y físicas tampoco lo van a hacer. Entonces la matriz puede alterar la absorción, lo que dificultaría una corrección precisa de la concentración. La segunda limitación es que se asume que las interferencias en las muestras son constantes y se corrigen proporcionalmente. Entonces, si las interferencias varían con la concentración de la matriz, la precisión de los resultados también lo va a hacer. Dado que tras numerosas repeticiones del proceso no se logró obtener una liberación constante de interferencia del material, se decidió descartar este método de cuantificación. La cromatografía de gases, espectrometría de masas, también presentó ciertas limitaciones.
Se observaron porcentajes de error mayores al 10% entre patrones que eran analizados en diferentes días, lo que demostraba la falta de repetibilidad del método. Además, los tiempos de análisis resultaron excesivamente largos, tomándose una semana para analizar 30 muestras, ya que el equipo tenía una disponibilidad limitada, lo que restringía su uso frecuente. A raíz de estas limitaciones y la falta de confiabilidad en los resultados obtenidos, se decidió descartar esta metodología de detección. Ahora bien, durante la ejecución de la metodología de detección HPLC, se optó por iniciar con la técnica con el protocolo PT-CR06. Este presentó tres limitaciones importantes. Primeramente, este protocolo fue diseñado para analizar muestras que contuvieran exclusivamente bromacil, y al examinar las muestras inyectadas se evidenciaron también posibles interferencias que eran compuestos liberados por la bosferola. Además, al finalizar la corrida de una muestra e inyectar la siguiente, se observó que había como un traslape de picos, que es lo que se ejemplifica en la imagen, que permanecía de la medición anterior. Entonces, esto creaba un ruido que no permitía apreciar el pico del bromacil. La literatura dice que en muestras complejas, la retención isocrática agrupa picos al inicio o al final del cromatograma, principalmente si los tiempos de corrida son cortos. Entonces, se determinó que el eluente y el tiempo de corrida utilizados en este protocolo no proporcionaban una adecuada separación de los picos, por lo que no eran apropiados para el proyecto. Ahora bien, los gradientes de dilución lo que hacen es mejorar la selectividad y resolución en las muestras. Así que al incorporar el gradiente de dilución en el método PT-CR06 modificado, se logró evitar la superposición de los picos gaussianos, optimizando también los tiempos de análisis, ya que con el gradiente se incluía una purga que permitía que la curva sacara los compuestos no relevantes. Bien, en el estudio de la isoterma preliminar, los resultados de remoción porcentual y capacidad de absorción indicaron que la dosificación de 8 gramos por litro fue la que presentó el mayor porcentaje de remoción. Sin embargo, esto puede resultar poco óptimo en sistemas de remoción de contaminantes, ya que se requieren infraestructuras muy grandes y un gasto económico elevado. Por otra parte, la dosificación de 2 gramos por litro mostró la mayor capacidad de absorción, pero su porcentaje de remoción resultó muy bajo. Entonces, considerando estos dos factores, la dosificación de 4 gramos por litro exhibió la capacidad de absorción y el porcentaje de remoción más óptimos para esta investigación. Evaluar los modelos de isoterma, se determinó la adecuación de cada modelo mediante el coeficiente de correlación R cuadrado. Y mediante este se determinó que el modelo que mejor representaba el sistema era el de Freilich. Esto se evidenció también al realizar el ajuste gráfico de los modelos a los datos experimentales. Es importante recordar que esta isoterma describe las absorciones multicapa asumiendo superficies energéticamente heterogéneas, lo que quiere decir que la superficie de la bosferola está conformada por grupos activos con diferentes potenciales de absorción. Aquí también es importante mencionar las constantes o los parámetros que se evalúan en este modelo. Gorch menciona que el coeficiente KF describe la fuerza de absorción. Mientras mayor sea su valor, mayor capacidad de absorción tiene el material. Podemos ver que para la bosferola de café este es un valor muy pequeño, casi cercano a cero, lo que indica que la capacidad de absorción del material para el bromacil es baja. Adicionalmente, el coeficiente N-1 describe la heterogeneidad energética del material, y se indica que si N-1 es mayor que la unidad, este se considera desfavorable a concentraciones bajas, así que la capacidad de absorción del absorbente aumenta a medida que aumenta la concentración del absorbato. En el presente estudio se obtuvo un valor N-1 mayor a la unidad, por lo que la absorción en bosferola se va a considerar favorable solamente a concentraciones altas de bromacil. Bien, anteriormente se ha utilizado la isoterma de Freilich para describir la remoción de bromacil utilizando otros materiales absorbentes. Si comparamos estos resultados, se evidencia que las demás investigaciones han sido más favorables que el presente estudio. Por ejemplo, tienen valores mucho más altos para KFs que muestran mayor afinidad para estos materiales que para la bosferola de café. Y también el parámetro N-1 en la mayoría de los reportes fue menor a la unidad, indicando un comportamiento favorable cuando se utilizan bajas concentraciones del pesticida, lo que es muy relevante en aplicaciones prácticas en el contexto nacional. Respecto a la cinética de absorción, esto es importante conocerlo porque brinda información valiosa sobre los mecanismos que influyen en la velocidad de reacción y las interacciones que se producen entre el adsorbato y el absorbente.
En esta figura podemos ver una variación de la capacidad de la absorción y la concentración residual respecto al tiempo de absorción. Se puede apreciar que hay una rápida absorción en los primeros 60 minutos, seguido de un comportamiento casi constante hasta alcanzar el equilibrio a las 24 horas. Bien, mediante la correlación de esos resultados experimentales con los modelos de estudio se determinaron los constantes de velocidad de absorción. De los resultados, notamos que el modelo que presentó una mejor correlación fue el de pseudo-segundo orden. Esto fue evidenciado también por el coeficiente de correlación. Este modelo cinético lo que sugiere es que la absorción de bromacil depende de la disponibilidad de los sitios activos. Así que esto explica la rápida absorción inicial seguida de la disminución en la velocidad conforme se disminuyen los sitios activos. Este modelo también indica que la absorción se da por un comportamiento químico. Después de definir los parámetros clave para la absorción, se calculó la capacidad de absorción para los materiales modificados con plasma. En este cuadro se muestra que los materiales tratados con plasma superan en remoción a los no tratados. Esto se confirmó mediante el análisis ANOVA y también este análisis permitió identificar que no existía diferencia significativa entre los materiales tratados con plasma. Al examinar los datos, se puede ver que el tratamiento con CO2 fue el que tuvo la mayor capacidad de absorción y de remoción. Y si comparamos esto con otros dos estudios, estos que muestro en la diapositiva, entendemos que es evidente que nuestros resultados se siguen encontrando muy por debajo de lo que ya se ha reportado. En este contexto, es importante también entender las posibles interacciones entre el adsorbato y el absorbente. Voy a iniciar explicando un poco acerca de lo que pudo haber pasado en el material de tratamiento. El punto de carga cero es una característica importante que evalúa la afinidad entre adsorbato y absorbente. Para el caso de la bosrola de este estudio, Ureña reportó un punto de carga cero de 5. Adicionalmente, en todos los ensayos de absorción, el pH del medio se mantuvo cercano a 6. Si consideramos esta información junto al hecho de que el bromacil tiene una pKa de 9, veremos que bajo estas condiciones la bosrola de café tendría cargas negativas y el bromacil una carga neutra, por lo que las interacciones que se verían beneficiadas serían las químicas como los enlaces de hidrógeno. Ahora quiero hacer una separación entre los tratamientos realizados con CO2 y los realizados con O2N2. Un estudio realizado por Kang y compañía, donde se utilizó este gas de activación, tenía como objetivo carbonizar y activar el material. Esta carbonización provocó modificaciones significativas en la superficie del material al descomponer la hemicelulosa y la celulosa, que como podemos ver en el cuadro, corresponden al más del 50% del material. Entonces, este aumento en el área superficial debido a la eliminación de estos compuestos explicaría las mejoras en la capacidad de absorción. Por su parte, al discutir las investigaciones con O2N2 surgen varios resultados. En nuestra investigación, al hacer las descargas con DVD con este gas, se veía la liberación de una gran cantidad de aceite. Vieira y compañía explican que esto se debe a que durante las descargas de plasma se forman las especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno y también hay radiación UV. Esto ocasiona que las membranas celulares del grano se rompan y facilitan la extracción de los lípidos, que podemos ver que en la bosrola de café corresponde a un 2 a un 24%. Entonces esto aumenta el área superficial también. Por su parte, Oliveira menciona que durante las descargas de plasma con este gas se da también la destrucción de la lignina. Para este material, el porcentaje de este compuesto es también bastante alto. Entonces, eliminarlo aumenta también el área superficial del material. Este mismo autor, Oliveira, menciona que en el tratamiento se incorporan también grupos carboxilos, hidroxilos y aminas, y estos podrían interactuar con el bromacil formando enlaces de nitrógeno. Estas teorías explicarían el aumento de la capacidad de absorción. Ahora, con la información presentada, se llega a las conclusiones y a las recomendaciones. Como primera conclusión, tenemos que la metodología de cromatografía líquida de alta eficiencia PT-CR06 modificada demostró ser la más adecuada para la detección de bromacil en las muestras de absorción utilizando bosrola de café. También se determinó que la bosrola de café sin tratamiento presentó una baja capacidad de absorción para el compuesto bromacil, pero se evidenció que el tratamiento DVD mejoró las capacidades de absorción significativamente.
Como recomendación, se sugiere explorar otras opciones de absorbentes más eficientes para la remoción del problema bromacil y también realizar caracterizaciones mediante infrarrojos o infrarrojos de transformadas de Fourier o microscopía de electrónico de barrido para entender los cambios que pasaron a la estructura del material. Y por último, también se recomienda llevar a cabo una evaluación sobre la variación de los demás parámetros empleados sobre las descargas DVD y cómo estos influyen en la mejora de la capacidad de absorción de la bosrola, porque en este caso solamente se evaluó la variación del gas. Y eso sería. Muchísimas gracias.